Nos encontramos en la cuarta semana del estudio de la lección de la escuela sabática y el título de para esta semana fue Defendamos la verdad. Como siempre, la hemos dividido en tres puntos principales para ayudarte a darle un sentido más completo a la lección en tu clase, en tu repaso. Esperamos que estos puntos sean de beneficio para ti en esta ocasión. Iniciamos diciendo lo que el pastor Finney en la lección señala, que eh, levantar a Cristo no debe convertirse en un eslogan religioso. Levantar a Cristo es el deber de todo cristiano. Y creo que ese es el punto principal de nuestra lección de esta semana. Por eso le hemos dividido en tres partes que conllevan esa idea y que puedan ayudarnos en el trabajo con nuestras clases. El primer punto lo hemos titulado Una clave certera. Y la lección señala que en el gran conflicto hay una verdad que no se puede esconder. Y esa verdad es que cuando el pueblo de Dios es fiel, Satanás se enfurece. Y seguramente eso lo tenemos por experiencia en la vida muchos de nosotros. El Señor levantó el sistema profético como un plan maestro para desmascarar a Satanás de una manera sutil, de una manera sutil, por medio de símbolos. Por eso es muy importante que tú y yo estudiemos a profundidad los libros de Daniel y Apocalipsis especialmente, por lo que ellos tienen revelado para cada uno de nosotros. Ahora, uno de esos principios sutilmente presentados en la Biblia, en el contexto profético, es el período o el concepto llamado día por año. Este principio, aplicado correctamente a la historia, le da un sentido completo a toda la profecía bíblica. Hay dos versículos que son los que regularmente usamos, el de Números y el de Ezequiel, que tú conoces muy bien. Pero hay un sinfín, la Biblia entera, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está lleno de elementos que, que este concepto lo definen, lo siguen presentando como un elemento válido en la interpretación bíblica. En mi primer corto didáctico voy a hablar un poquito de ello, por si te interesa poder verlo también. El segundo punto de nuestra lección, que es me parece que en esta ocasión es el centro de la misma, son los 5 principios bíblicos que nos presenta la lección de la escuela sabática. El pastor Finley en la introducción decía, esta semana veremos algunos principios bíblicos que ayudaron a los cristianos antiguos, a los mártires cristianos, a mantenerse firmes al Señor. Bueno, esos 5 principios tratamos de resumirlos aquí en esta ocasión. Apocalipsis 12:6 nos presenta el primero. Y el primero es, Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 12:10 nos dice que el Señor para su iglesia había preparado un lugar en el desierto. Es decir, el Señor en su sabiduría infinita y en su misericordia siempre ha estado atento a los desafíos de su pueblo y siempre ha tenido un lugar especial para su cuidado y para su protección. Y eso ayudó en el pasado
a aquellos hombres y mujeres. El segundo principio está en Judas capítulo 1, versículo 3 y 4, donde nos anima a que es imperioso contender por la fe. Imperioso contender por la fe. Esta amonestación, hermanos, se vio claramente identificada cuando las prácticas paganas y las tradiciones humanas fueron introducidas a la iglesia. Y entonces, con valentía, los cristianos primeros, los primeros siglos de la Edad Media, contendieron por su fe con valor. Apocalipsis 3:11 nos presenta el tercero. Retén lo que tienes, dice el Señor. Claro, para aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo, hermanos, era necesaria absoluta lealtad a Dios, obediencia a la autoridad de las Escrituras y compromiso con la soberanía de Cristo. Eso los ayudó para retener con firmeza el evangelio que tenían. Jeremías 15:16 nos presenta el cuarto, el gozo del estudio de las Escrituras. Y señala el pastor Finley, este ejercicio no debe de ser fastidioso, ni un ejercicio legalista, ni un requisito rígido, sino un deleite, como seguramente lo fue para estos hombres del pasado. Y por último, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 nos presenta el quinto principio bíblico. Fe en las promesas de Dios. Y eso fue lo que sostuvo a estos hombres del pasado en su firmeza, en su presentación de la palabra, incluso en sus tiempos difíciles. Para ellos, dice el autor, para todos ellos, la fuerza de Cristo les bastaba. Hallaban gozo en participar de sus sufrimientos, pero miraban más allá del presente. 5 verdades, 5 principios que sirvieron para los hombres del pasado mantenerse fieles y leales a Cristo y a su palabra. Y el tercer punto de la lección, pues claro, por supuesto, hermanos, son los ejemplos poderosos de estos hombres. Los valdenses. Ojalá hayas tenido el tiempo de leer los 3 capítulos del Conflicto de los Siglos para refrescar la memoria de estos acontecimientos y de estos personajes que le dan sentido hoy también a nuestra fe, hermanos. Los valdenses, su apego a la Biblia, su fortaleza en medio de las carencias, su valentía en la predicación y su tenacidad en transcribir de manera veraz la palabra de Dios, las Escrituras. Hoy tenemos mucho que aprender de ellos también, tú y yo. Wycliffe, wow, ¿qué podemos decir de él? Sus convicciones inamovibles, su estudio profundo de la escritura y su tenacidad al traducir la Biblia al inglés. Este personaje cobra significado prominente para nosotros hoy, gracias al inicio de ellos, de su trabajo arduo, de su estudio profundo y serio de la palabra. Hoy tenemos a nuestro alcance este libro maravilloso de Dios. Y Juan Hus, su fe bien definida, su firmeza aún en la prisión, su estoicismo en medio de la enfermedad y su valentía ante las llamas.
Concluimos nuestra lección, hermanos. Y tengo que decirles que no podemos ver el legado de estos mártires solo como una historia para admirar, aunque es de admirar, pero verla solo para admirarla no sirve de nada. En esas historias hay una invitación para cada uno de nosotros. Tenemos una invitación a través de ellas. El Señor te está llamando, está advirtiendo, te está preparando. Levantar a Cristo, concluimos, como dice el versículo de memoria de esta semana. Levantar a Cristo, hermanos, sigue siendo nuestra principal tarea, tuya y mía. El Señor te bendiga, querido maestro, en el repaso de la lección. Si te sirven los cortos que subiré, seguramente también contribuirán eh, para ampliar algunos de estos conceptos. Que Dios te use al presentar esta lección y al llamar a tu clase a ser como estos fieles portaantorchas que se mantuvieron firmes en medio de las más fieras dificultades. Que Dios te bendiga en el estudio de la lección y aquí seguimos conectados la próxima semana.